vamos a hablar de la obra de un artista francés llamado Mathieu Robert Ortiz. Gracias a este maestro de la escultura, el arte ha invadido las redes, pero por fortuna para nosotros, la fenomenología con ello también. En esta obra es posible aplicar la perspectiva fenomenológica, que nos lleva desde la obra artística a la reflexión sobre nosotros mismos. Sin embargo, antes de entrar en la temática, vamos a deleitarnos con la obra de dicho maestro. La impresión que produce la obra es evidente. Dependiendo del movimiento del observador, la misma se transforma. Es arte vivo, en movimiento. Pero con ello remite a algo que no debe pasar desapercibido. Más allá del contenido y las formas, este genio de la escultura está haciéndonos partícipes de la propia creación al observarla. Pues si la mirásemos solo por uno de los lados, lo cierto es que no apreciaríamos la obra y sería como pretender ver una casa mirando solo por la ventana. Este autor nos obliga a entrar en la casa y siendo habitante en la misma, el espectador deja de ser un mero observador para convertirse en parte activa de la obra de arte. Esta obra de arte pasa entonces a depender del que la mira, y de esta forma el juego de nuestra conciencia al observar las formas que se nos presentan se convierte en un elemento esencial de lo artístico. Esta posibilidad es la que nos va a invitar a aplicar una mirada fenomenológica a tan peculiar obra de arte. Si este caso fuese tan solo una anécdota, podríamos pensar que simplemente se trata de un juego creativo. Sin embargo, la intención del autor está clara si acudimos a otras piezas de su colección, en las que también hace partícipe el observador. Lo imagina como una mirada activa que viene a completar la obra. Y así, este juego de las perspectivas del que estamos hablando hace que sea una y varias cosas al mismo tiempo. Para ello, vamos a pararnos a observar otra de sus obras de arte llamada epigenética, en francés original, épigénétique. En este caso, como vemos, es fácilmente apreciable cómo el artista intencionalmente hace que el observador disfrute de dos imágenes en una. Nos hace ver dos caras de una misma moneda. Pero además, la variación no es nada casual. De hecho, en la anterior obra, el tema seguía ligado a la naturaleza. Concretamente, nos desplazábamos a la sabana africana con jirafas y elefantes. En este caso, sin embargo, existe la misma coherencia, pero es el hombre el que se transforma en una bella cadena de ADN. Y ambas imágenes son guardadas bajo un título nada azaroso que alude precisamente al estudio de los genes. Sin embargo, en este aspecto cabe decir que toda obra de arte guarda en sí una temática determinada, y este caso no escapa, como pueden ver, de ello. Pero la genialidad viene precisamente no de la expresión de dichas ideas, por ejemplo de la relación entre el ser humano y los genes, también admirable, sino de hacer partícipe al que mira y convertir así la realidad en un juego de miradas. En este punto es donde es posible recuperar un poco de fenomenología. En estas manifestaciones artísticas se hace patente que dependiendo del ángulo con el que miremos y de la posición del observador, la imagen está y no está. Es decir, no se trata solo de una variación, sino que la imagen que nos recibe desaparece a medida que el espectador cambia el punto de referencia desde el cual está observando. Tras la desaparición de esa primera imagen, nos llega una segunda, diferente. Sin embargo, sabemos que una es dependiente de la otra y que la que desapareció sigue presente aunque no se la vea. Y no solo eso, ambas se presentan en conjunto gracias a la interpretación de una conciencia dirigida hacia un objeto que mágicamente la maravilla. Fácilmente, esto nos lleva a ciertas propuestas fenomenológicas acerca de la verdad.
Recuperaremos a este respecto, pues su nombre es idóneo para el caso que estamos tratando, la filosofía del filósofo español José Ortega y Gasset, el hombre que introdujo la relevancia de las circunstancias en la realidad, llamándolo a su vez perspectivismo. A grandes rasgos, el perspectivismo es la teoría según la cual la realidad que vemos depende de nuestra perspectiva y con ello de nuestro estar en el mundo. Esto lleva a la conclusión de que cada cual tiene una porción de verdad sobre la realidad y es en la conjunción de esas porciones de verdad donde podríamos deducir algo sobre el mundo que compartimos. En cualquier caso, que nuestra posición en el mundo determine cómo recibimos un mismo objeto, tal y como muestra este caso en estas obras de arte, nos pone en la pista de que en toda interpretación del mundo externo se esconde una porción de nosotros mismos que revela qué somos y nuestra posición en el mundo. ¿Es posible desprenderse de dicho condicionamiento para poder captar la realidad en cuanto tal, sin que esté filtrada por nuestra perspectiva? Es decir, ¿podemos ser objetivos? Cuando miramos la realidad, lo hacemos tal y como miramos esta obra de arte, interpretando los estímulos visuales. Es esta capacidad interpretativa la que permite afirmar que un conjunto de metal es al mismo tiempo unas jirafas y un elefante. Somos nosotros y nuestra mente los creadores de dicha obra, estando a merced de un artista que sabe estimular perfectamente nuestra capacidad de percepción. ¿Somos igual de creativos con el resto de estímulos recibidos cada día? Estas preguntas frecuentemente nos llevan al relativismo. Sin embargo, el que es padre de la corriente fenomenológica, Edmund Husserl, se adelantó a esta posibilidad. Se planteó las mismas cuestiones que nos está planteando esta creación artística, y quizás sus respuestas nos ayuden a comprender en mejor medida la enorme magnitud de la misma. No podemos aquí hacer un resumen completo de la filosofía de Husserl, pero podemos adelantar algunas cuestiones en relación al caso que se trata. Para empezar, desde un punto de vista fenomenológico, hay que diferenciar entre el mundo de la ciencia, ese formado por átomos, y el mundo que experimentamos, el que vivimos. Aplicado a esta obra, el mundo de la ciencia nos diría que es un conjunto de átomos dispuestos de una determinada manera, pero en el mundo de la vida, en el mundo humano, estamos al hilo de la interpretación de la información que no solo recibimos, sino que también vivimos porque formamos parte de esa misma realidad. Y esto, precisamente, es lo que hace posible la variedad de perspectivas e interpretaciones del mundo. Pero surge una pregunta. ¿Son todas igualmente válidas como diría una postura relativista? La respuesta para Husserl es claramente negativa, y para el citado Ortega y Gasset también. Acudiremos, por tanto, para ilustrarnos a las mismas obras de arte aquí representadas. Con Husserl, la fenomenología parte de la base de que la vida del ser humano está inmersa en un conjunto de elementos que constituyen su realidad. La consecuencia de esto será que no hay ningún dato de la realidad, por particular que se pueda considerar, que pueda quedar fuera de la reflexión filosófica. De esta forma se sitúa en clara oposición al objetivismo y el subjetivismo a la par. Pero esto a su vez nos lleva a la interpretación humana de la realidad y así llegamos a la pregunta: ¿qué ocurre entonces con la verdad? Si depende de las circunstancias de cada uno, ¿acaso no existe? ¿Es relativa? Aquí es donde se introducen las ideas a las que nos referíamos anteriormente. Husserl y con él los fenomenólogos que le siguen rechazan las pretensiones de racionalismo acerca de la existencia de una verdad absoluta, ajena a lo temporal. La verdad se da siempre desde las circunstancias en las que el yo se ve inmerso, desde el mundo de la vida. Para comprender esta postura en mayor grado, lo más adecuado será acudir a un ejemplo dado por Ortega y Gasset, en el que se puede percibir la influencia del pensador alemán. El español acude como ejemplo a la Sierra del Guadarrama en su obra Meditaciones del Quijote para ilustrar su posición de un modo muy gráfico. Mirada la sierra desde Madrid no es lo mismo que mirada desde Segovia. ¿Cuál es la mirada verdadera? ¿La visión verdadera? Para el filósofo madrileño no tiene sentido esta pregunta.
Quien mira la sierra desde Madrid tiene una visión tan verdadera de ella como quien la ve desde Segovia, por lo que las dos perspectivas de la sierra son válidas. Sin embargo, dirá Ortega, las dos miradas, las dos perspectivas se complementan, siendo cada una de ellas distinta e insustituible. Es más, si ambas se unen obtendremos una visión más amplia. Es precisamente esa complementariedad de las perspectivas lo que aleja la posición perspectivista de Ortega del relativismo y el escepticismo. Y es esta propuesta, precisamente, la teoría de la intersubjetividad que nos trajo Husserl. Si volvemos a la obra, el símil es evidente. Imaginemos a dos observadores. Uno ve el elefante y otro las jirafas. Están en lo cierto, pero al tiempo, para comprender la genialidad del autor, deberán compartir sus perspectivas o desplazarse al lugar del otro para coger el paisaje artístico en toda su dimensión. Además, hay algo más a tener en cuenta. Los observadores pueden ver una jirafa y un elefante, pero sería absurdo decir que ven una mosca, pues el autor está presente como marco de referencia. Con ello, ni el artista ni el perspectivismo que subyace la obra nos llevan al relativismo. En lugar de ello, nos habla de una verdad que se completa en la conjunción de diferentes perspectivas y que necesita de nuestro movimiento para ser comprendida. Esto hace de esta obra uno de esos casos que nos obliga a preguntarnos por nuestra propia capacidad de percepción y de interpretar el mundo, y con ello nos saca del arte para llevarnos a la reflexión sobre nosotros mismos.